7:28 de esta mañana, húmeda, pero ya se fue la lluvia, Guido. Un buen triunfo de River frente a Estudiantes de La Plata. Lo liquidó un poco River en 5 minutos. Se puso 2-0 y después reguló bastante. Quedó con 10 el Millonario en el primer tiempo. En el segundo apretó Estudiantes de La Plata. Llegó al descuento muy sobre el final del partido. Fue 1-2 en favor del equipo millonario, que está arriba de todo en la tabla general con 49 puntos. Y arriba de todo en su grupo también River con 18 puntos. Está de parabienes el Millonario, que tuvo un partido con alguna polémica respecto del gol, sobre todo del primer gol. Pero la realidad es que ganó y lo que se viene es Palmeiras. Cuarto de final, partido de ida. El miércoles, 9:30 de la noche. Para ese partido, River se juega al todo por el todo. Pero ojo, Palmeiras anda muy bien, pero Gallardo reconoce que tampoco le gusta enfrentar a ellos. Me parece que cuando se miden dos equipos representativos en Copa Libertadores, como puede ser Palmeiras, River, Palmeiras, yo dije la otra vez que ellos también están pensando en el potencial nuestro, saben que no va a ser un partido fácil, va a ser una serie cerrada, en lo que entiendo yo como un partido de Copa Libertadores que no se va a definir en el primer partido. Claramente, pero bueno, es para jugarlo con muchísima inteligencia, pero con una presencia de equipo como la que hoy se vio, ¿no? Así que si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien en la serie. Bien esa arenga de Gallardo. River jugó una muy buena primera media hora de partido. Después, al jugar con 10, la cosa se modificó un poco de acuerdo al trámite, porque Estudiantes apretó. Pero es cierto, mejoró el Millonario, sí. Y el partido del miércoles empieza la gran serie de cuartos de final de Copa Libertadores de América, que en realidad arranca mañana para los argentinos. Mañana, Vélez Racing. Va a ser una semana tremenda. Tremenda. Semana pura Copa Libertadores de América, además. Y no Copa cuente con Sudamericana. vos. No en cuente tu conmigo. casa. No cuente ya conmigo. Les estamos avisando. Decididamente. 7:30 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, hay una discusión entre el gobierno nacional y uno de los laboratorios más importantes que hay en la Argentina. Hay un laboratorio global y tiene que ver con, creo que debe ser de las vacunas más importantes para la producción argentina, que es la de Lactosa. ¿Sí? Federico ganado. Sí, Lactosa, sí. Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación de la Nación, había desregulado la importación de vacunas de Aftosa. ¿Por qué? Porque el mercado en la Argentina de vacunación lo tiene un laboratorio. Un laboratorio que es el laboratorio... Bagó Biogénesis, ¿no? Biogénesis Bagó, ¿sí? Ahora, desreguló... Los Bagó... La familia Bagó, la parte Bagó, y Biogénesis, que es Hugo Sigman. ¿Quién es Hugo Sigman? Hugo Sigman es un empresario que es el dueño, junto a su mujer, del Grupo Insud. El Grupo Insud es un grupo que tiene como 40 empresas, que tiene desde Capital Intelectual, que es una empresa que se dedica a la publicación de revistas, hace cine. Con KIS, tiene la productora de cine más importante de la Argentina, que es la que estaba detrás del Eternauta, que es Kramer Claro, y Sigman, KIS, claro. sí. Bueno. Pero su negocio fundamental es el tema farmacéutico, Es el de los laboratorios, tienen presencia en 40 países, digo... tiene plantas en España, es gigante. Es gigante. Y en la Argentina, en el caso de Lactosa, tenía el monopolio de Lactosa, o tiene el monopolio de Lactosa. De la vacuna de De la Lactosa. vacuna de Lactosa, son 80 millones de dosis al año, son 150 millones de dólares Al año. solamente de ese negocio. Ahora, ¿qué sucedió? Sale la resolución del Ministerio de Sturzenegger y Biogénesis Bagó va a la justicia a buscar un amparo. ¿Para qué? Para que frenar esto. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno lo que dice es, che, a ver, hay un acuerdo entre Biogénesis Bagó y el SENASA, que dice que para que la vacuna de Lactosa sea válida en la Argentina, tiene que cubrir 4 cepas, de las cuales 2 no existen en ningún lugar del mundo. Con lo cual no hay otro laboratorio que lo pueda hacer porque no existe. Entonces, y esas 2 que no existen en ningún lugar del mundo tampoco existen en la Argentina. Y entonces Sturzenegger dice
porque lo dijo públicamente. Por ahí lo tiene Biogénesis Vagó en el laboratorio esa cepa, pero no existe en la Argentina. O sea, lo que él dice es, con una excusa, cerraron el mercado a la competencia que pudieran otros laboratorios ofrecer también la vacuna de la aftosa. Sí, bueno, lo que tenemos ahora En la justicia igual le fue mal al reclamo de Biogénesis Vagó. le fue mal, la justicia, el juez Lavie Pico le dio la razón al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, con lo cual lo que dice Sturzenegger es que a partir de ahora se va a poder importar vacunas de aftosa que van a salir un 50% más barato de lo que se está vendiendo la vacuna en la Argentina. Caputo también había dicho, le bajamos los costos al campo Claro. y creo que también le quitaron una de las dosis que le tienen que dar en el calendario. Sí, con lo que cual- dicen es, le bajamos 50% el valor del precio de la carne. No es tan lineal porque bajaste 50% de la vacuna, bajás 50% del valor de la carne. No, claro, o sea, uno de los costos del campo en la producción ganadera tiene que ver con la vacunación de los animales. de los animales, y ellos dicen ahora te cuestan más barato. Claro, porque cada vacuna que está vendiendo, la cuenta que hacen es cada vacuna de Biogénesis es $1.50, cada vacuna que podés importar la podés importar a 60 centavos de dólar. Bueno, entonces frente Claro, a hay que ver eso... qué incidencia, es como cuando no, que hay que ver qué incidencia tiene el costo final Claro, por de la eso. carne, No el es tan costo de la lineal. vacunación. Yo, creo que te pero impacta bueno, pero más. es una pelea con un titán. Es un gigante, digo. Cuando hablamos de Sigman y de las empresas de Hugo Sigman, estamos hablando de un conglomerado de empresas muy, muy grandes, de una industria muy, muy pesada, digo, muy pesada. Están en el vinculados sentido- familiarmente a los Cielecki, Sí. y paradójicamente el embajador argentino en Francia es un joven Cielecki, de la familia Cielecki, elegido por el que también gobierno está de vinculado Milei. al mundo de los laboratorios. Muy bien, protegiendo a los que planifican la fiesta de 15 cuando ella todavía tiene 5. El seguro de vida Zurich cuenta con herramientas de ahorro e inversión para ayudarte a proteger el futuro de tu familia. Porque así como planificas desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Si planificás el cumple de 15 cuando tienes 5, Zurich tiene un seguro de vida con herramientas de ahorro e inversión. Zurich Vida, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 541. Bueno, nos vamos a detener un segundito en algo en que no está tan en agenda, creo yo, como merece. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos muy tomados. El escenario preelectoral, la incertidumbre financiera, vamos a ver qué pasa hoy con el dólar, si finalmente se va al techo de la banda, el impacto político de la derrota de los libertarios tan grande en la provincia de Buenos Aires y en toda la causa de las coimas en discapacidad, que todavía no sabemos qué va a ser español o sigue siendo un eslabón suelto, cambió de abogados. Bueno, en ese contexto hay otra causa que es bastante escandaloso lo que están intentando, y por eso quería hablar de esto con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Buen día, jefa, y buen día, equipo. Gusto saludarlos. Buen ¿Cómo día. vamos? Bien, bueno, vamos a hablar de la causa de los cuadernos. Nos remitimos a la época, ¿no?, del kirchnerismo, momento en el cual el chofer Centeno aparece con anotaciones muy precisas que dan lugar a que algunos de los empresarios más importantes de la Argentina, en aquel momento asustados con quedar presos, van a la justicia y confiesan, dicen, sí, yo hice tal pago, tal otro, tal otro, tal otro. Esos empresarios, entre los cuales está primordialmente el primo de Mauricio Macri, ¿no?, Ángelo Calcaterra, pero Rollo, los nombres de los dueños de la Argentina, ahora están un poco arrepentidos porque cambió mucho el escenario judicial de haber confesado. Espéreme. No hablemos de arrepentidos porque eso es precisamente la palabra que ellos no quieren usar. Pero yo Lo decía, que están tenemos arrepentidos es- de lo que hicieron al comienzo. No es que están arrepentidos. Y tampoco, porque dale. reconocer eso sería reconocer que se mandaron una macana. Lo que están ofreciendo es dinero a cambio de cerrar todo. ¿Querés verlo por la negativa? Pagar por impunidad. Y Pero así es como mucha se está guita lo que viendo ofrecieron. por la fiscalía. Pero mucha guita. No, tampoco. ¿Por qué? Vamos a poner esto en blanco, ¿te parece? Dale. Lo que tenemos es decenas de empresarios que han pedido una audiencia y la obtuvieron con la fiscalía para plantear que desean hacer una reparación integral del daño. Es decir, pongo dinero, pongo activos y a cambio cierro toda la investigación, cierro el expediente en mi contra sin una condena. Es decir, esta es la diferencia entre la reparación integral del daño y el juicio abreviado. El juicio abreviado es cerramos, no hay discusión, yo admito que me mandé una macana
pero ya está. Entonces vos te evitás todo el proceso de tener que juzgarme, todo el dispendio de tiempo, recursos, citar a testigos, todo eso, pero yo admito, en este caso es, yo pago, pero acá no pasó nada, yo me voy a mi casa, sí, puse dinero, pero a su vez, yo en esta historia no quedo en los antecedentes penales con una muesca. Con lo cual, además, lo que están ofreciendo, sí, es dinero. Si lo pones en pesos, suena mucho, pero si lo pones en dólares, es flojito. ¿Cuánto Te voy a dar un ofrecen? ejemplo. En el caso de Ángelo Calcaterra, él ofrece poner 2.942 millones de pesos. Suena mucho en pesos. En dólares son 2 millones de dólares. Y déjame aclarar esto. En el caso de Ángelo Calcaterra, él confesó que había pagado sobornos, que después dijo que eran aportes a la campaña, que la justicia primero le dijo que sí, después que no, pero en definitiva, él admitió en su momento que había entregado dinero al número 2 debido por 8 millones de dólares. ¿Me querés explicar, María? Si vos le das a un funcionario en concepto de coimas 8 millones de dólares, ¿qué se supone? ¿Que vos vas a ganar igual o más dinero? No que vas a cobrar menos dinero que esos 8 millones de dólares. Con lo cual, él está ofreciéndole al Estado devolverle la cuarta parte de lo que pagó en su momento solo en coimas, sin contar su ganancia. Ahora, Ángelo Calcaterra ofrece 2 palos. Está, en esta causa está Arroyo, son también otra constructora que son los Rollo operadores ofrece subte. Sí, Rollo ofrece 1.800 millones, tenés a Robela que ofrece 731 millones de pesos, después tenés otro que ofrece un departamento a Miami, otro que ofreció un yate, es decir, cada uno va ofreciendo lo que considera que sería acorde a poder cerrar el reclamo. Entonces ahora la justicia tiene que decidir, primero fue esto que dijiste, una situación bochornosa en la que la quisieron hacer pasar y eso una Cámara de la Justicia lo aceptó, ¿no? Petrone, La Barrotavén. Cámara de Casación Penal primero consideró que esto llegaba en efecto a ser aportes de Un campaña. escándalo. O sea, para Igual alivianarles terminó el horrible problema. porque que terminó mal porque lo remitieron a la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Nacional Electoral lo rechazó con frita porque dijo, muchachos, acá no hay ningún registro de ningún aporte de campaña, así que no intenten dibujar como aporte de campaña lo que no era. Entonces se lo devuelve y agarran y ahora tiene que decidir que el tribunal se acepta que los dueños de la Argentina, digamos que algunos de los grandes empresarios de la Argentina que aceptaron haber pagado coimas en la época de debido durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, en lugar de ser juzgados, paguen dinero y quedan eximidos de culpa y cargo. Lo que hubo ahora fue una audiencia en la cual tenemos, por un lado, que la fiscal que debería impulsar esto durante un juicio oral, Fabiana León, rechazó este planteo y el titular de la unidad antilavado, Paul Stark, también rechazó este planteo. Los dos lo que dijeron, te lo voy a definir sencillito, es que esto sería como transar una absolución para transar una impunidad. Y los dos dijeron, esto no va. Ahora, claro, va a tener que ser definido por el tribunal, pero vamos a aclarar algo. Al menos hasta ahora, jefa, los antecedentes son contrarios a este tipo de planteos, porque, a ver, debería haber algunos requisitos a cumplir, al menos por los antecedentes, es decir, que tiene que ser un delito de menor cuantía, no corresponde en este caso, que deberías tener el apoyo del fiscal, en este caso tampoco lo tenés, que tampoco debería haber una víctima determinada, y acá tenés que a toda la sociedad la perjudicaron, y entonces los antecedentes que tenemos ahora, como el caso del BNP Paribas, no me voy a alargar en eso, hasta ahora viene pulgar abajo. Pero Vamos suponiendo que esto se hicieran, repite. hubo una vaquita, por llamarla de alguna manera, estos empresarios, mega empresarios de la Argentina, para juntar en total, poner 5 millones de dólares, ¿no? Decir, bueno, ofrecen todos juntos 5 palos. ¿Qué haces con esos 5 millones de dólares? Bueno, ahí a su vez puede determinar perfectamente el tribunal oral que se destine eso a rentas generales del Estado Nacional, y ahí se usa para todo, o que te diga, mira, todo este dinero lo vamos a mandar al Garrahan, no, lo vamos a destinar a construir un jardín de infantes. Y te digo literal, jardín de infantes, porque en el caso Antonini, en su momento, el dinero recuperado, ahora es el dinero... La valija que quedó sin que nadie la pidiera. Esa terminó para la construcción de un jardín de infantes en Misiones. Ahora, acá la discusión es,
¿Es posible hacer esto con reparación integral? Equivale a pongo y no me queda ninguna marca en mi registro de antecedentes penales. O eventualmente ir, por ejemplo, María, por un juicio abrevado. Es decir, vos ponés la guita y negociamos una condena, pero a vos te queda que cuando alguien pida, a ver, señor Calcaterra, ¿tiene usted antecedentes? Ah, usted fue condenado ya una vez. Y ahí ya te cambia la ecuación. Calcaterra, el primo Mauricio Macri, que fue el primo que le había comprado en su momento, ¿no?, la constructora de la familia Macri. Correcto, que también está acusado y él también está señalado por el pago de sobornos en el capítulo argentino de Odebrecht. Sí, que no es una pavada porque Odebrecht fue la empresa a la que le dieron la concesión del soterramiento del Sarmiento, que es, ahora estábamos hablando de eso, tienen que tapar un agujero, una tuneladora que nunca fue a ningún lado, se gastó un dineral a cambio de una obra que lo único que dejó es un agujero que ahora hay que tapar. Pero te recuerdo algo más, María, y con esto cerramos. ¿Por qué tanto énfasis en tratar de cerrar esta historia sin que te quede una muesca en el registro de antecedentes penales? Porque si vos como Calcaterra tenés otro problema penal, en el caso del capítulo argentino de las coimas de Odebrecht, vos podés hacer un juicio abrevado una vez, claro, no dos. Con lo cual, si en este caso ya venís con una muesca, la segunda es de cumplimiento efectivo. Vas en cana. Hugo Alconamon, periodista de Escribe en el Diario de la Nación, especialista en investigación en corrupción. Gracias, beso, Hugo. Buen día, jefe, y buen día, equipo. Adiós, 7:44 de la mañana. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Planificador de las vacaciones de verano cuando todavía es mayo. Amante del chanchito alcancía y la cuenta remunerada. Previsor con paraguas hasta en días de sol. Vos, que organizás la fiesta de 15 cuando tu hija todavía tiene 5. Necesitas un seguro de vida que te ayude a proteger el futuro financiero de tu familia de la misma manera. Para eso, Zurich Vida cuenta con herramientas de ahorro y protección para el largo plazo. Porque así como planificás desde hoy los regalos de Navidad, podés planificar tus finanzas de acá al futuro con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich International Life Limited, sucursal Argentina, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0541. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani, sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Cardian te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Cardian. El cambio ya empezó. Conoce más en Renault.com.ar. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander. Es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso y sin integración accionaria. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fatboy Slim vuelve a Buenos Aires. Este 19 de septiembre, Fatboy Slim en el Movistar Arena. Conseguí tu entrada en movistararena.com.ar. Con Galicia Visa, 6 cuotas sin interés. Fatboy Slim. Produce Hist Entertainment Makers. Turismo City, paga menos por viajar. Colecciones Clarín presenta Cocina en Familia junto a Santiago Giorgini. Una colección de 10 cuchillos premium fabricados en una sola pieza de acero inoxidable, afilado duradero y diseño ergonómico. A ponerse el delantal y a cocinar. Primera entrega más cuchillos del chef a solo 9.999,90. Pedilo en tu kiosco. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. La batería es William, mi batería es William.
fiesta de pintura en Rex. Del 8 al 15 de septiembre hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, hogar y más. Cliente Santander 10% extra y 12 cuotas. En Rex te atendemos mejor. Aplica restricciones. Consulta bases en somosrex.com o en santander.com.ar. Cómica Buenos Aires. Los 4 jueves de octubre en el Teatro Metropolitan, Diego Scott presenta a los mejores comediantes del off y con el cierre de 4 grandes de la comedia: Fede Ciruní, Juan Barraza, Fernando Sangiao y Sebastián Weinreich. En octubre, Cómica Buenos Aires en Teatro Metropolitan. Entradas en PlateaNet. Puerto Cristal, del restaurante familiar al referente gastronómico, del pionero a la mejor vista de Puerto Madero, de una generación a otra. Cumplimos 30 años. Puerto Cristal, Puerto Madero. La oficina con vista al río que tanto querés, encontrala en argenprop.com. Tenemos más de 500.000 propiedades esperando por vos. argenprop.com. Entrá. Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelven a Buenos Aires con Escenas de la Vida Conyugal, la obra que conmovió a cientos de miles y cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mis hijas? ¡Siempre! Entonces, ¿para qué insistís? Desde el 19 de noviembre en el Teatro Coliseo, por éxito total, nuevas funciones a la venta. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Disfruta 3 cuotas 0 interés con Naranja X. Producen Deje Experience y Teatriming. Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. No te creo nada, mi respuesta la fabrico con tus ganas. UrbanaPlayFM.com. No hay opciones y sabes lo que te falta. Somos la radio que ves. 7:50 de la mañana. A ver, dos notas, informaciones más del orden de lo policial. Por un lado, hubo un operativo policial en la puerta de Crónica TV porque se presentó una persona con un cuchillo, se metió en el canal por la fuerza. Sí. Debieron interrumpir la programación. Sí, lo lograron detener la gente de seguridad, pero estuvo la transmisión cortada hasta hace muy poquito y ahí están pasando imágenes ahora en Crónica TV de la persona que intentó ingresar a los estudios. Que lo caracterizan como el loco del cuchillo, Sí. dice Crónica, con facultades mentales alteradas, pero bueno, ahora ya la situación dentro del estudio y en el edificio ahí en San Telmo está bajo control. Después la situación de un accidente de tránsito que tiene en una situación muy delicada un ex participante de Gran Hermano. Sí, Tiago Medina, de 22 años, ex participante de Gran Hermano, estaba con su moto en la Ruta 7 y tuvo un accidente el viernes a las 19:50 y está muy complicado porque le tuvieron que sacar el vaso, tiene fracturas de costillas, el pulmón complicado, así que la familia... Muy jovencito, ¿no? 22 años, papá de 2 gemelas de 1 año y medio. De la pareja que con una expareja que tenía también en Gran Hermano, Daniela Celis, así que los Gran Hermano y demás revolucionados pidiendo cadena de oración porque está muy complicado, en estado crítico, en terapia intensiva desde el viernes internado. Bueno, vamos al móvil de Juli Roffo. Me parece que esto le va a interesar al señor Guido. Arranca la temporada, alta temporada de alergia. Guido, Juli. No. Buen día, María, buen lunes, compañeros, ¿cómo están? Estoy en el Parque Centenario. Podría haber ido a casi cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires, porque lo que está pasando ahora es que el polen está en su momento más álgido para los alérgicos, especialmente el del plátano. El plátano, que es un árbol plantado, te diría que 2 de cada 10 árboles que hay en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente son plátanos. O sea, es una proporción bastante alta teniendo en cuenta la variedad que hay en la ciudad de Buenos Aires, y el plátano está en el momento en el que se arma esa pelotita que después cae. Para quienes nos están viendo, tengo una pelotita de esas que caen y se va volando cada una de esas pelucitas. Las habrán visto hechas como una almohadita
al lado de la alcantarilla y demás, cuando pasa el barrendero las acomoda, pero vuelan muy rápido, son muy livianas y andan por las vías respiratorias de todos nosotros en esta época del año, así que es una complicación muy grande, sobre todo, ya te digo, para quienes tienen alergia en general, inflama los ojos, inflama la garganta, puede generar... Ya Guido tiene todo lo que estás diciendo, No, pero claro. tengo todo Para eso esa época de apareamiento de que aves... No te agarres la cabeza, aprendimos el otro día, el viernes. Sí, estamos con los... ¿Tilguero? No, zorzal no era. El zorzal. Zorzales, cardenales... Zorzales, se están apareando los zorzales que gritan a la mañana y vienen los plátanos. ¿viste? Te perdiste muchas cosas. Me perdí un montón. Uno va a sacarse la vesícula y pasan cosas. Muchas cosas David, pasaron. no es así nomás. No, pero esto que dice Juli, vos sabés que la alergia para quienes tenemos, ¿no? Yo encima uso lente de contacto. No sabés cómo me complica con los lentes de contacto. No, es que genera mucha, reseca mucho. Yo te digo, la persona responsable de este malestar tuyo es Domingo Faustino Sarmiento, que introdujo el plátano, que decidió importar de Estados Unidos las maestras y los plátanos. Hizo Así todo que bien, cuando vos Sarmiento, busques se lo puede culpable, tocar a Sarmiento. Ahí va. Tú eres Cuando el vos culpable. busques el culpable, Exactamente. exacto. Ahí Es va. Domingo Faustino Sarmiento, con él te tenés que enojar si Totalmente. te da la pine. valentía para enojarte con Bien. el padre del aula. Muy bien, Juli Rojo, sin lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Estás un poco sobreabrigada, ahora. Juli, Sí, pero eso es normal. puede ser. Hay mucha humedad, me parece que se te pasó la campera. 16 grados ya. Voy a pensar para el próximo móvil. Voy a ver qué hago. Te mando un beso, Juli. Beso. Hasta luego. Bueno, y calladito, Fito Páez de su enojo con el público peruano al En realidad Tiny Desk. con la producción, Con la pero vamos a producción, decir es con el verdad, público, sí. pero acaba de estrenar hace 2 horas su Tiny Desk, que ya lo vieron 2.900 personas. Fito Páez estuvo grabando en los estudios de la NPR y tiene una setlist que es A Rodar Mi Vida, Mariposa Tecnicolor, Sale el Sol, Circo Beat y Tercer Mundo. Ahí Juan nos va a poner una de las canciones. Una versión insólita de un tema muy popular. A ver. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Todos los brillos se puso además. Salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Ahí están, una oficina rodeado de todos un conjunto de músicos, ¿no? Vientos y demás. Fito con su piano en el Tiny Desk, que son estas versiones más despojadas, más acústicas que se hacen en la... Y que algunos, a ver, para Paco y Catriel fue el lanzamiento mundial. El lanzamiento de Paco y mundial Catriel, es sí. uno de los más vistos en la plataforma. La semana pasada la banda de punk Turnstile rompió el escritorio y también revolucionó, Una banda digamos. punk rompió el escritorio. Rompió el escritorio, Bueno. pero así los que quieran vayan a buscar que ya está el Tiny Desk de Fito De Páez. Fito Páez. Terminó la residencia del bueno de Bad Bunny en Puerto Rico, cosa que a mí me alegra porque quiere decir que ya está empezando a girar por otros países en cualquier empieza con momento. su gira que llega 13 de febrero del 2026 al estadio de River, pero en su última residencia, la número 30, que revolucionó, recordemos, toda la economía de Puerto Rico, con 400.000 espectadores que lo vieron durante cada una de esas funciones, que él decidió hacerlo en Puerto Rico. Contó recientemente a la revista ID americana de que una de las decisiones tenía que ver con evitar que en los recitales... Creo que es británica. Sí. Perdón, evitar que en el ingreso al recital hubiera alguna situación que terminara con una deportación posterior de los inmigrantes que iban a ir a verlo si tocaban en Estados Unidos. Sí, es un fenómeno extraordinario, digamos. Piensen que es el músico más escuchado en el mundo que toma Número la decisión de no girar en Estados Unidos y de hacer una residencia de 30 días en Puerto Rico. Evidentemente, bueno, no es un cálculo económico el que está tomando, porque Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, pero con menos derechos. Él viene hablando acerca de la identidad y cómo preservar la identidad de Puerto Rico, y también la idea de la defensa de los inmigrantes. Ellos tienen pasaporte norteamericano, los puertorriqueños, pero es muy fuerte que él diga que no quería que las alrededores del estadio se convirtieran en un lugar de cazar inmigrantes ilegales que fuesen a verlo, ¿no? Bueno, en la último recital tuvo un accidente porque en una de las canciones él salta como un conejo, por eso se llama Bad Bunny Benito. Se lesionó la rodilla
rodilla en uno de los saltitos y tuvo que terminar el recital a las rastras, pero bueno, lo cierto es que Todos terminó. le perdonamos a Benito. Ahí lo estamos viendo en la multiplataforma, ahí se lastimó y se fue rengueando del recital. Y lo último que quiero contarte, Iggy Pop, que fue Jopo a verlo. No le preguntamos a Jopo cómo está la iguana, que se desnudó, estaba todo, ¿lo viste? Se desnudó. No, la parte torso, ¿no? No desnudo. En pecho, se quedó en pecho. Él generalmente hace de esa manera los recitales. Tenía un surco que tiene. Sí, pero estuvo saltando como loco, haciendo vibrar al Movistar Arena el día viernes. ¿7-8? ¿Cómo? ¿7-8? 7-6. 7-6. Bueno, está bien. Y otra que hizo vibrar el Movistar Arena fue Cazzu. Cazzu, que está en su mejor momento, también la artista más escuchada en Spotify en este momento. Hizo 2 Movistar Arena, estuvo muy emocionada en determinado momento que tuvo que dejar de cantar. Se conmovió con una reacción que tuvo el público para con ella, pero bueno, los 2 recitales a función agotada de Cazzu, así que fue un fin de semana con mucha música de todos los estilos. Dale más valor a tu empresa con planes médicos Omint para tus empleados. Son expertos en planes para empresas y hoy ofrecen beneficios competitivos como atención médica online en 12 especialidades, salud mental sin copagos, ortodoncia sin límite de edad, gestiones 100% digitales, asistencia al viajero bonificada y una amplia cartilla con prestigiosos médicos y sanatorios a nivel nacional. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento durante los primeros 12 meses. Entra a omintdigital.com.ar y solicita asesoramiento para tu empresa. Omint, expertos en empresas, calidad médica nacional. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RNEMP, número 1336. Promoción válida dentro de la República Argentina para nuevas empresas. Sujeto a normas de ingreso. Somos la radio que ves. La radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Tus días de aburrimiento se terminaron. AGS está de vuelta. Nueva era, más grande, más audaz y más épica que nunca. Música, deportes, videojuegos, creadores de contenidos, cosplay. AGS Visa 2025. Nueva era. 10, 11 y 12 de octubre en Tecnópolis. Bajate la app oficial de AGS para conseguir tu entrada. AGS Visa 2025. La nueva era empieza. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Cabify para Empresas es la solución de movilidad que más se adapta a las necesidades de tu negocio. Ya son más de 7.000 las empresas que confían en nosotros. ¿Qué estás esperando para probarla? Ahorra tiempo y dinero, gestiona los viajes y lleva el control desde tu celular o computadora con viajes de calidad, seguros y sustentables porque compensamos el carbono de todos los trayectos. Sumarse a Cabify para Empresas es un viaje de ida. Ingresa en cabifyparaempresas.com y subite a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya. Rock te sube a una Kawasaki. Participa por 2 motos KLX 300 o 2 años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en app YPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, Energía Argentina. Próximo te sube a Kawasaki en la República Argentina. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 y 2 minutos, el cielo todavía está nublado, pero pasó la inestabilidad, la lluvia que hubo de madrugada y nos quedó húmeda, 91% para el día de hoy con una máxima de 21. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Esta noche el presidente de la Nación a las 9 de la noche en cadena nacional va a presentar el presupuesto que estará enviando al Congreso respecto a cuáles son sus proyecciones para el año que viene, ¿no? Para el 2026. Una de las preguntas ahí tiene que ver con dónde va a profundizar el Ejecutivo el ajuste, dado que tiene vencimientos de deuda fuertes el año que viene. La especulación es que podría venir del lado de mayor ajuste en lo que tiene que ver con quita de subsidios del transporte y la energía. A lo largo de estos meses el gobierno esa variable la ha estado cuidando un poco, vinculada a las elecciones
elecciones de octubre. Hay que ver si profundiza ese camino y avanza con lo que queda con la quita de subsidios el año que viene. Pero el año que viene hoy queda lejísimos. Con relación al presupuesto, en realidad la primera pregunta es si esta vez Milei se va a venir o no a un debate parlamentario, las características que tiene cualquier debate parlamentario de una ley tan importante como la del presupuesto, que es que requiere algún tipo de negociación. El año pasado, frente a las primeras discusiones que había, lo que hizo fue inmediatamente retirar el proyecto de presupuesto, alegando que querían atentar contra el superávit fiscal y por lo tanto contra el plan económico del gobierno, y entonces retiró el presupuesto, cosa que es muy conveniente porque después le permite tener que prorrogar las partidas presupuestarias todas por decreto, lo cual le da al Ejecutivo la discrecionalidad de poder elegir qué hace con las partidas, porque en un contexto, aunque la inflación ha bajado mucho, en el último año, acumulado los 12 meses, estuvo cerca del 34%. Entonces, si vos dejas de actualizar ciertas partidas, se van licuando rápidamente. Tampoco había tenido presupuesto el primer año y había utilizado el mismo mecanismo. Así que hay que ver qué es lo que hace Milei esta noche cuando anuncie el envío del presupuesto, pero sobre todo si acepta algún contexto de negociación hacia adelante. Lo que vemos por ahora es que no ha cambiado para nada la actitud de Milei después de la derrota de los libertarios en la provincia de Buenos Aires con relación a tratar de abrir puentes al debate con gobernadores. Por ejemplo, el fin de semana estuvo reunido con el gobernador Esdero de la provincia del Chaco, gobernador radical. Salió un tuit nomás de presidencia diciendo Javier y Karina Milei recibieron a Esdero en la residencia de Olivos. Esdero es uno de los 4 gobernadores donde los libertarios sí, el 26 de octubre, van en alianza con quien gobierna. Es el caso de Mendoza con Cornejo, es el caso de Esdero en Chaco, que son 2 gobernadores radicales, y los otros 2 son del PRO. Uno es Rogelio Frigerio en Entre Ríos y el otro es Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Esos son los 4 distritos donde no van solo los libertarios con su propia apuesta para el 26 de octubre en este armado que hizo Karina Milei. Karina Milei ha sido súper recontra, no es que hiciera falta que Javier Milei la ratificara en el cargo, pero está claro que lo que salió a plantear Milei en el medio de esta situación donde hay un montón de cuestiones alrededor de Karina Milei, su alianza con los Menem y la transparencia además de quienes la rodean y los negocios o no que hay alrededor de todo esto. Ahora voy a mencionar algunos. La cuestión es que salió un tuit de Santiago Oría, que es el documentalista de Milei, pasa muchas horas al lado de Milei, es una persona importante dentro de la intimidad también del poder, y salió a decir: Karina Javier es Karina, Karina es el kilómetro cero de la revolución libertaria, es decir, no hay Javier sin Karina ni Karina sin Javier. Ese fue el mensaje, un mensaje donde hablaba de operaciones que estaría haciendo el establishment en contra de la secretaria general de la presidencia, pero claramente destinada a la interna libertaria. Vemos un Santiago Caputo, que frente a la ratificación Milei lo que hizo fue sentarse en una mesa política que va a ser de vuelta hoy, con los dos, como buscando apaciguar las aguas, pero está claro que en el medio de todos estos cuestionamientos lo que aparece es la definición de que no hay un gobierno de Javier Milei sin Karina Milei. Y Karina Milei, que ha elegido rodearse de los Menem, Lule Menem, su segundo en la Secretaría General de la Presidencia, con Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, y que tiene muchos frentes abiertos sobre los cuales no da explicaciones. No solamente lo que está pasando con la Agencia Nacional de Discapacidad, sigue actuando el juez Casanelo en eso, sigue habiendo operativos a raíz de, la sospecha que se instaló por el audio que trascendió de Españolo diciendo que Karina Milei y los Menem pedían elevar la coima que se venía pagando al 5%, según este audio, al 8%, porque el 3% iba directo a Karina Milei. Según este audio, Españolo todavía da señales muy contradictorias, ahora cambió de abogados, no está claro qué actitud va a tomar Españolo. También está en marcha la Comisión Libra en el Congreso Nacional, donde los diputados de la oposición que le integran han convocado a Karina Milei para que explique si fue ella, como aparece en los registros de Olivos, por qué le abrió las puertas innumerable cantidad de veces, tanto a Novelli, que fue el economista vinculado al mundo de las finanzas, que dan cursos
de aprendizaje financiero que había contratado a Javier Milei cuando Milei todavía no era presidente, y claramente ella es la que abre las puertas tanto a Novelli como a Hayden Davis y los empresarios, por llamarlo de alguna manera, aventureros norteamericanos que vinieron a venderle la criptomoneda que terminó en una gran estafa. Karina Milei probablemente no acuda a la convocatoria de la comisión investigadora y lo más probable, o no, van a terminar pidiéndole a la justicia que la busque por la fuerza pública. Eso decía Maximiliano Ferraro, la coalición cívica. Hay que ver si encuentran algún juez que en este contexto además preelectoral acepte hacer tamaña cosa. Y después aparece también el tema de los decomisos de la aduana. Alejandro Rebossi, un colega que escribe sobre economía, publicó en el diario AR una investigación que se centra en una caja que maneja hace mucho la Secretaría General de la Presidencia, no tiene que ver con la llegada de Karina Milei, pero ahí están los decomisos de la aduana. O sea, todo aquello que la aduana decomisa por contrabando, por lo que fuese, va para la Secretaría General de la Presidencia, que lo reparte discrecionalmente. Lo que hizo Alejandro Rebossi fue ver cómo había repartido Karina Milei o Lule Menem, que es el responsable directo de esto, estos decomisos de la aduana en lo que llevan en el poder. Y encontró algunos patrones. En principio que algunos de estos son, qué sé yo, desde cuestiones, algunas son electrónicas, después otras son alimentos o lo que fuese, pero mayormente cuestiones electrónicas puede haber en los decomisos de aduana, no son puede haber aire acondicionado, teléfonos, demás. La cuestión es que una parte se la mandaban a algunas dependencias del PAMI y del ANSES, cosa que llama la atención, porque sobre todo en esos lugares es donde se ubicó a muchos militantes políticos, que es también una práctica que también viene de antes, pero bueno, frente a quienes decían que venían a cambiar ciertas prácticas, esto es curioso. Y además lo que detectó Ale Rebossi es que algunos de estos envíos fueron a parar al PAMI de La Rioja. ¿De dónde son los Menem? De La Rioja, y juegan en la política interna de La Rioja, o agrupaciones evangelistas. Recordemos que Milei había estado inaugurando una iglesia evangelista en el Chaco. O sea, pareciera haber ahí un patrón donde el reparto de los decomisos de la aduana se utiliza para hacer proselitismo político electoral con fondos del Estado llevados a lugares en los cuales se están haciendo campaña. Pero bueno, la decisión de Milei está clara, es determinante, que es que Karina, no existe un Javier Milei sin Karina Milei, se quedó en la Argentina el fin de semana y no fue a España, dijo en el mensaje que mandó a la reunión política de Vox, la extrema derecha en España, que lo había invitado a uno de estos congresos a los que Milei suele acudir, que necesitaba quedarse en la Argentina para defender con uñas y dientes a su proyecto, que sienten bajo amenaza. La pregunta acerca de cómo le va a ir en el mes de octubre con esta decisión de, lejos de cambiar las cosas, sino de mantener el rumbo a partir de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, es bueno, ¿cómo le va a ir en octubre? No hay un escenario en el cual vaya a tener amplias mayorías, porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Pero el hecho de si Milei puede gobernar en franca minoría, tanto sin tener gobernadores y también teniendo que negociar en el Congreso, siendo alguien que no está dispuesto a negociar absolutamente nada. Este miércoles va a haber una marcha, veremos qué volumen tiene, de los universitarios que van a marchar en todo el país para pedirle al Congreso, a la Cámara de Diputados, que insista con la ley que Milei vetó, que ya había vetado el año pasado, otra ley igual, que era la ley del financiamiento universitario. Vetó también la ley vinculada a los fondos del Garraham, y el Congreso finalmente logró imponerle la ley que tiene que ver con la emergencia en materia de discapacidad. Dijo Guillermo Franco que la van a aplicar, o sea, no van a ir a la justicia, pero dijo, pero el Congreso nos va a tener que decir de dónde vienen los fondos. Con lo cual ahí, si bien el Congreso logró insistir y la ley rige, o sea, porque tiene que reglamentarla al gobierno, no le queda otra, tampoco es que giró como para aceptar que ahora tiene que actualizar la nomenclatura. En el caso de los docentes, es muy impresionante la información, porque fue el secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, a la televisión. Tenemos el audio, Juan, y hablaba de esta manera como si esto fuesen salarios razonables para los profesores universitarios. Escúchenlo. ¿Cuánto gana un profesor de la UBA? Sí. El mínimo, cuando recién empieza un profesor, 250.000 pesos. Pero son 10 horas por semana. Claro. Un profesor que tiene adjunto, que tiene 10 años de antigüedad y está de estar cerca de 1.300.000 pesos.
No se puede vivir con eso, ¿no? Pero, a ver... No te estoy echando la Nosotros lo admitimos, nosotros somos los primeros que decimos Ya lo sé. que los sueldos no son lo que quisiéramos. Bueno, eso decía Alejandro Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, que en las últimas horas se dedicó a denunciar a la UBA porque la Universidad de Buenos Aires hizo una protesta en las páginas web de la universidad, con lo cual ahora hay una denuncia por malversación de fondos o algo así, por haber puesto no al veto y haber bloqueado durante algún tiempo la página de la Universidad de Buenos Aires. Pues ese es Alejandro Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, diciendo como si fuese algo heredado, pero eso no es cierto, porque desde que Milei asumió la presidencia, y eso lo marca el propio INDEC, no es que son cifras de la oposición o que alguien pudiera poner en duda, lo que ocurrió en la Administración Pública Nacional es que los salarios perdieron en promedio un 30% contra la inflación, desde que asumió Milei, que tampoco es que eran salarios fenomenales lo de los docentes y no docentes universitarios, pero hasta perdieron algunos en lo que va del gobierno de Milei hasta el 40%, con lo cual es una pérdida de este tiempo la que ocurrió, llegando a esos niveles que hacen que lo que se está produciendo es muchas veces un vaciamiento de docentes que abandonan la carrera universitaria porque es inviable ganar después de 10 años de ser docente universitario, profesor adjunto, un salario que es similar hoy al salario de ingreso del convenio comercio de lo que tiene, por ejemplo, para trabajo de cajero de supermercado o en un comercio, que no tiene nada de malo, sino que cuál es la relación entre una cuestión y la otra. Tan bajos están los salarios hoy de un profesor universitario que con 10 años de antigüedad a lo máximo que puede aspirar es al salario de ingreso convenio de comercio. Está cubriendo a Delphi, Carmona, mucha Delphi, perdón, de sus vacaciones. La técnica de Lele López, Joaquín Enrique en audio, Martín Fernández Madero en coordinación y la producción Manu Crígel y Sofi Verón. Una semana decisiva, ¿eh? Una semana decisiva. A ver, decisiva es la vuelta de las series. Esta es fuerte porque son las idas de la serie de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero ayer fue un partido bárbaro el de Central y Boca. El partido terminó 1-1, los dos tenían la intención de ganar el compromiso. Fue lindo el partido, el primer tiempo más para Central, el segundo tiempo Boca claramente lo pudo haber ganado. Un Paredes sensacional en la segunda mitad, muy pero muy bueno lo de Leandro, y un Di María protagonista en el primer tiempo, claramente. ¿Jugó Cavani? Podríamos decir que estuvo adentro de la cancha. Ah, qué crítico. Podríamos decir que estuvo adentro de la cancha. Di María en el primer tiempo metió un golazo olímpico. Qué lindo son los que goles. te voy a decir una cosa. Es el único gol que le falta a Messi. Nunca metió un gol. No. De córner. Messi no metió nunca un gol olímpico. ¿Qué curva puede? Claro, porque es una comba. Tenés que lograr una comba. Y tenés que lograr bien una comba para que la pelota mayormente se vaya al segundo ángulo, que es lo que pasó ayer, con responsabilidad del arquero, obviamente, porque hay responsabilidad siempre del arquero. Pero es más difícil todavía meterla en el primer ángulo. Y pateó al arco. Él pateó al arco, sí. Después incluso probó en alguna otra ocasión. Él dijo, mira, el pibe veíamos que no había atajado mucho en el último tiempo, porque Boca no tuvo al arquero titular, tuvo al arquero suplente. ¡Ah, no! Y lo tanteó un poco y bueno, se comió el gol. Un arquero que igual estuvo a la altura ayer, el de Boca. Estuvo a la altura. Y hubo... Pobre, te toca salir de titular, te agarra Di María probándote. Di María fue la figura del primer tiempo y tuvo esa cuestión con Paredes, ¿viste? Entre los dos, los dos campeones del mundo. Sí, una chicana previa, él me va a pegar una patada seguramente. Bueno, fue Paredes y le entró en una y después Di María se la devolvió en la otra mitad. Pero bueno, en el medio de todo esto, María, y de este empate que lo pone a Boca como segundo de la tabla general, pero Central debe 45 minutos de un partido. Estuvo el tema Russo, que fue aparte, ¿no? Fue un capítulo aparte. Russo dirigió 5 veces a Rosario Central, lo ovacionó la cancha, fue todo el plantel de Central a saludarlo al banco de suplente de Boca. ¿Y cómo está de salud? Y habló de su salud. Se animó a hablar de su salud Russo en conferencia de prensa. ¿Cómo estás? Bien, vos. ¿Cómo me ves? Yo lo veo bien, pero quisiera que usted nos cuente a nosotros cómo pasó estos días. Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. Nada más. El que sabe su salud es uno mismo. El resto no. Y si yo sí estoy trabajando y estoy con todo y todo, es porque tengo el alta de todo y mi familia la primera.
Esta fue la respuesta ¿Tengo el qué de todo? el alta de todo. El alta de todo. Como el alta de la internación, de la infección urinaria, de su problema del ¿Boca cáncer. está mejor? ¿Está encontrando un equipo? Sí, Boca ayer tuvo un partido fuerte. Venía de ganar 3 seguidos Boca, que ya había manifestado una mejora, contra equipos que por ahí no eran los más relevantes. Ayer tuvo una parada brava, la superó, sacó 11 puntos de 15 el Geneise, y la realidad es que en el segundo tiempo incluso dejó todavía una mejor imagen. 1-1, un resultado... Yo creo que se ajusta a los 90 minutos. 8:20 de la mañana y anoche hubo entrega de premios Emmy, que son los premios a la televisión en Estados Unidos, en un momento, bueno, picante. En un momento picante se entregaron ayer la edición número 77 de los premios Emmy. En los premios Emmy, en realidad, lo que no sucede, a diferencia de otras entregas, es un posicionamiento político y demás. Pero hay determinados hechos que atraviesan en este momento a todos, y uno de los que se manifestó en la alfombra roja fue Javier Bardem. Él estaba nominado por la interpretación del padre de los Menéndez en Monster, la serie de Netflix. Ah, cierto. Es la primera vez que el actor estaba nominado, y en la alfombra roja él estaba vestido de gala, pero lucía la kufilla, que es este pañuelo característico de Medio Oriente y que significa la resistencia a la soberanía del pueblo palestino. Variety, el medio especializado en espectáculos, lo entrevistó antes de ingresar a la ceremonia y decía lo siguiente. Denunciando el genocidio de Gaza. Un estudio, una organización dedicada al estudio de los genocidios que estudia este tema, ha declarado que es efectivamente un genocidio. And also sanctions on Israel to stop the genocide. Entonces pide sanciones contra Israel para que frene el genocidio en Gaza, un tema que está de vuelta en la actualidad en España, donde este tema es muy debatido. Sánchez, lo que ocurrió es que no pudo terminar la competencia de la Vuelta, que es una de las competencias internacionales de ciclismo más importante. ¿Por qué? Porque los manifestantes fueron a la Gran Vía, que es, digamos, el punto de llegada de la carrera, y en ese caso superaron las vallas y lo que plantea ahora Pedro Sánchez es que se expulse a Israel de las competiciones deportivas. Dice, así como se expulsó a los tenistas o a los deportistas rusos de las competencias internacionales. Bueno, de hecho, Rusia, la máxima competencia de todas, que es el Mundial de Fútbol, no va. Bueno, y además compite como atletas neutrales, los rusos. Bueno, lo que está pidiendo Sánchez es que la misma lógica se le aplique a los israelíes, bueno, por la posición que tiene además el presidente del gobierno español frente a... Recordemos que es por la guerra, ¿no? Rusia, Ucrania, castigado los rusos y... había mayor consenso internacional alrededor de eso, ¿no? En este caso se inicia con el ataque el 7 de octubre de Hamás a Israel. Lo que pasa es la respuesta de Israel a eso, ya ha pasado 2 años con la hambruna generalizada que ocurre en Palestina y la denuncia de organismos internacionales, además respecto de la violación al derecho internacional en la respuesta que le está dando Netanyahu a aquel ataque. Bueno, está generando ahora una ola de protestas y un pedido de sanciones que habían arrancado incluso la firma de un grupo importantísimo de actores de Hollywood. 1.200 actores en Hollywood firmaron el Film Worker for Palestine, que se comprometen a no participar de ninguna producción que tenga vinculación con empresas de origen israelí. Están Emma Stone, Mark Ruffalo, digo, hay muchos figuras que firmaron este documento. Volviendo a los Emmy, porque te saqué de ahí y te llevé a lo que está pasando ahora en España con todo esto. Volvemos a los Emmys. ¿Quién ganó? La serie más ganadora fue The Studio, serie creada por Seth Rogen, que se puede ver en Apple TV, que cuenta la historia. Acá mucha gente no tiene Apple. No tiene Apple TV, pero es una serie que muestra un poco el detrás de escena de un estudio en donde Seth Rogen asume la dirección y intenta de alguna manera sacar adelante ese gran estudio, un estudio ficticio. La sigue muy de cerca Adolescencia, la serie que tanta discusión abrió, digamos, en la sociedad, esta serie de Netflix que cuenta la historia de un joven acusado de un homicidio. El récord se lleva, además de 8 premios Emmys, que Owen Cooper, su protagonista, que hizo un trabajo magistral, primera actuación de su vida, se llevó el premio Emmy convirtiéndose
convirtiéndose al mejor actor de reparto, convirtiéndose en el actor más joven en recibir un premio Emmy con 15 años y lo hizo cuando tenía 14. Esa me la debo. Esa está en Netflix, Adolescence. Está en Netflix. Bien. Y también ganaron The Pitt, que cuenta la historia de una guardia en Pittsburgh, en Estados Unidos, en donde se muestra, es una serie médica, ganó 5 premios y se ve en HBO Max. Ok, bueno, muy bien. Y ganó también... Stephen Colbert, que es el conductor de The Late Show, programa que le anunciaron que el año que viene él no va a seguir al frente del programa, después de la fusión entre Paramount y Skydance, que CBS es la empresa que emitía este programa, y decidieron apartarlo del programa. Con la sospecha de que esto tiene que ver con presiones políticas, porque es un Late Show que es muy crítico del gobierno de los Estados Unidos, y Donald Trump tenía que aprobar esa fusión. Entonces, lo que todos están denunciando, en realidad, más porque le va muy bien. Lo que dice la cadena es que pierde dinero, pero le dijeron que el año que viene ya no va a poder seguir. Hay toda una cuestión, leí una nota súper interesante, no me quiero extender ahora, el fin de semana en El País, respecto a cómo está cambiando el mundo de los medios en Estados Unidos, ¿no? Últimamente Fox se hizo fuertísima, más con todo esto del asesinato de Charlie Kirk, el influencer republicano que movía a la juventud en favor de Donald Trump y con un discurso súper conservador que discutían las universidades. Bueno, que estallaron los ratings de la cadena Fox, que es de Murdoch, del imperio de Murdoch, que es muy pro-Trump, ¿no? Ha sido, si bien ahora están medio peleados con el Wall Street Journal por una publicación que hizo respecto de un saludo de cumpleaños que le mandó Donald Trump a Jeffrey Epstein, es en general el medio que explica un poco también el surgimiento, la radicalización de la derecha en Estados Unidos. Y ahora que compraron CBS también el hijo del dueño de Oracle, bueno, y le van de baja, ya anuncian que le van a dar de baja a este programa, la especulación es que todo el mundo de los medios está a punto de cambiar y que esos medios todavía más como progresistas y todo, que siempre dominaron Hollywood y demás, están virando fuertemente en los Estados Unidos. Cuando ingresó, Stephen Colbert lo que dijo es, si hay alguien acá, porque se pusieron de pie cuando subió a recibir el premio al mejor talk show, preguntó si alguien estaba contratando, porque bueno, obviamente se quedó sin trabajo. Necesita laburo, claro. Lo compró el hombre más rico del mundo hoy, ya no es Elon Musk, sino el dueño de Oracle, y el hijo del dueño de Oracle es el que compró está metido mucho en la producción, ya hizo cosas con ¿cómo se llama? Ay, por Dios. Tom Cruise. Señora. Tom Cruise. Ya hizo cosas con Tom Cruise. Ellison, el hijo de Ellison, es el que compró ese medio. Bueno, y creen que ahora se va a poner más parecido el mapa de medios de los que están controlados por esta empresa, lo que es lo que pasa con la familia Murdoch. Bien, 8:27 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, en el medio de todo esto, los números de inflación, y el número más impactante que vas a tener este mes del INDEC, es la última semana de este mes, sale el dato de pobreza e indigencia del primer semestre. Que le va a dar bien, le va a dar muy Por bien. eso, le va a dar, nos va a dar bien a todos como país, porque que baje la pobreza, digo, pero es el dato, creo, uno de los datos sobre los cuales Milei puede Ahora hay un tema con eso. ¿Por qué? Porque claro, bueno, él maneja los números como lo maneja Milei, ¿no? Toma el primer trimestre de su gobierno como si fuese todo heredado, claro, ¿no? El efecto de la devaluación de diciembre, que lo que hizo fue aumentar mucho la pobreza el primer trimestre del gobierno de Milei. Entonces él dice como si eso hubiese sido algo que venía, algo que estaba ahí. Indispensable. Sí. Bueno, había ya cambiar, porque como dice, bueno, eso no es culpa mía. Mi primer trimestre post-devaluación, de que cuando asumió, que metió una bruta devaluación, no es culpa mía. Entonces toma como punto de comparación eso. Bueno, el gobierno no toma casi nada, para nada toma esa devaluación como decisión propia, sino como algo que tuvo que hacer. Por las circunstancias. Es verdad que había una brecha cambiar insostenible, era una circunstancia. Uno podía tomar la decisión de cuánto iba a hacer con la devaluación. ¿Y cómo le iba a hacer? Digo. Y cómo lo compensaba o lo que fuera. Sí. Lo que digo es, ese dato también lo que implica es que la pobreza en la Argentina se mide por ingreso. Y como vos lo que tenés es que en los sectores más bajos el ingreso acompañó a la inflación, vos de alguna manera, y en algunos casos le ganó, ese dato también está impactado por ese
por la ayuda estatal. Ahora, Sí, en las siempre que clases tenés medias... estabilidad, esto de que dicen, Claro. digamos, de que la inflación es el peor impuesto para los pobres, es cierto. Es cierto, sí, sí, sí. Cierto. O sea, la idea de que la estabilidad es un valor imprescindible, me parece que es una lección que el peronismo tiene que haber aprendido de ¿no? Superávit fiscal, el equilibrio fiscal, incluso el valor que tiene la estabilidad. Pero vos fíjate en esto, digo, la contracara de esa misma discusión son los sectores medios que dicen, che, pero si la inflación se bajó, está estancada en alrededor del 2%, ¿por qué a mí no me alcanza? Básicamente porque los salarios de los trabajadores en relación de dependencia no acompañaron ese mismo proceso. Y especialmente el sector público, que está golpeadísimo. Claro. Y entonces vos empezás a ver consecuencias por los costados. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a crecer? Empieza a crecer la mora en las familias. ¿Cómo se mide la mora en las familias? No hay una forma única de medirlo, sino que hay que empezar a tomar ciertos sectores que consume la clase media argentina. Por ejemplo, colegios privados. Los colegios privados en la Argentina es un sector al cual acude masivamente los sectores medios. Bueno, está creciendo la mora en la cuota. El promedio en el país es del 5%. Ahora, cuando vos tomás respecto del año pasado una misma escuela, el promedio de crecimiento es del 20%. Esto significa, si antes te debían 10, ahora te deben 12. Y así va sucediendo en todos lados. Las expensas. En la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad característica de clase media, las expensas tienen un peso muy importante. Bueno, las expensas están creciendo, están en un 17% de mora. La tarjeta de crédito, ¿no? El crédito bancario lo podés medir por las líneas destinadas a la familia, crece la mora. Las líneas de consumo, crece la mora. Y la tarjeta de crédito, que también duplica la del año pasado, la mora. Claro, además el efecto de la estabilidad, o una mayor estabilidad, hace que no se licúen las cuotas. Entonces los que compras en cuotas, hay como la idea de que, bueno, en contextos inflacionarios las primeras cuotas te duelen y después ya no te duelen tanto. En la estabilidad las cuotas, bueno, tienen un peso que permanece dentro de las cuentas de la familia. Claro, y hay un dato que tiene que ver con los servicios. Con los servicios lo que te sucede es que con el débito automático, con el pago con las billeteras, es muy difícil leer esa mora. Ahora, lo que se empieza a ver es que se va espaciando en el tiempo el pago. O sea, entonces, ¿qué hacen los servicios? Los servicios no mandan más o algunos servicios, que el vencimiento es del 1 al 5, sino que te lo mandan que el vencimiento es del 8 al 12. Para que vos, el 1 al 5, pagaste las expensas, pagaste la escuela, y bueno, empieces a mirar hacia el otro. Y las tarjetas hicieron el movimiento inverso, adelantaron los primeros vencimientos, eliminaron los segundos y terceros vencimientos que tenían. ¿Querés estrenar tu Ford con Plan Óvalo? Es más simple de lo que pensás. Elegí tu plan y pagalo hasta en 120 meses con la tranquilidad de tener hasta 12 cuotas iniciales fijas. Empezá a disfrutar de la experiencia Ford hoy mismo. Plan Óvalo, tu Ford a tu medida. Descubrí más planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, nos vamos a Nueva York y le agradecemos la comunicación a Joaquín Cotani. Joaquín Cotani es economista, fue el segundo de Caputo, el ministro de Economía, durante los primeros 6 meses de la gestión de Javier Milei. ¿Cómo le va, Cotani? Buen día. Hola, María, buen día. Bueno, a ver, primero le pregunto por lo inmediato, que es que el viernes quedó muy cerca del techo de la banda, la cotización del dólar, y la pregunta es si va a llegar a la circunstancia en la cual el Banco Central tenga que salir a vender dólares. Bueno, el Banco Central va a vender dólares, está permitido que los venda si realmente el tipo de cambio toca el techo de la banda, pero no antes. Es bastante probable que eso ocurra, a menos que las tasas de interés, a medida que se acercan las elecciones, sigan aumentando o lleguen a niveles exorbitantes. Creo que la economía no da para tasas de interés más altas, pero tampoco hay mucho margen para que el Banco Central intervenga vendiendo las reservas que son necesarias para pagar la deuda externa y sin duda de aquí a las elecciones va a seguir
tratando de intervenir de a poquito en todas las formas posibles, incluso vendiendo futuros, todas esas cosas. O sea, el problema está desatado y evidentemente este no es el momento para sincerar todo. O sea, es una carrera para las próximas 4 o 5 semanas hasta las elecciones, después de lo cual inevitablemente el rumbo va a tener que cambiar porque no hay otra alternativa. Todo lo que lo escucho decir entonces es, vamos a ver cómo llegamos al 26 de octubre. El equipo económico ha sido muy cambiante, digamos. En un momento antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires había convalidado tasas altísimas, después evidentemente un poco le preocupó tras la derrota el impacto sobre la economía real, entonces empezó a jugar en tasas más bajas y ahora le están diciendo, ojo, porque con tasas más bajas es más tentador todavía ir al dólar y ya estás rozando el techo de la banda. Exacto, está embretado en esa situación, que es una situación que se fue generando a través del tiempo porque el gobierno tomó una estrategia, la estrategia de jugar a todo o nada a la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación, aunque fuera al costo de generar problemas en otras áreas, por ejemplo, en el área del nivel de actividad, porque exigía tasas de interés muy altas, en el área del atraso cambiario y de la falta de acumulación de reservas, todo lo cual, pero bueno, eso ya ocurrió, no es el momento de cambiarlo ahora, evidentemente, porque el primer impacto del cambio en las reglas de juego sería una disrupción de estas variables financieras, pero las expectativas son unidireccionales y se viene un cambio de raíz de plan. Y si no lo hubiera, si hubiera titubeos o demoras o seguir con esta especie de sueño de la dolarización endógena y de congelar la oferta monetaria o cosas por el estilo, que creo que ya no están en la cabeza de nadie, incluso dentro del gobierno. Bueno, si hubiera esa insistencia, se demoraría todavía más el ajuste. El gobierno tiene la segunda parte de su mandato, cualquiera sea el resultado electoral, se impone un cambio de rumbo y cuanto antes ese cambio de rumbo ocurra, más fácil va a ser llegar a las elecciones presidenciales en buena forma. Y los cambios no son profundos, no es que haya que hacer tremendos cambios para que cambie el humor. Lo que hay que hacer es simplemente liberar el tipo de cambio, eliminar cualquier tipo de controles que existen y anunciar un programa de compra de reservas que elimine esta incertidumbre que existe y se convierta en un imán para la entrada de capitales y para que el gobierno renueve la deuda que vence, ¿no? Estamos hablando con Joaquín Cotani, él es economista, acompañó los primeros 6 meses de gestión a Caputo, el actual ministro de Economía, como su segundo. Ahora está en Nueva York, estamos conversando con él y nos está planteando un escenario bastante dramático en un punto, si lo escucho bien, en términos de decir, o sea, está bien que lleguen a octubre, si quieren llegar así a octubre, pese a que no va a ser tan fácil, pero tienen que cambiar sí o sí, porque si no cambian, ¿qué? Bueno, si no cambia, se va a agravar la recesión y el problema de las reservas y la falta de acceso al crédito va a generar un problema de dudas sobre la solvencia del sector público argentino. Se van a demorar las inversiones, etcétera.
O sea, la Yo preocupación es que llamaría no pueda a- pagar su deuda a la Argentina el año que viene si sigue así, que no tenga los dólares para enfrentar su... Porque de hecho, el gobierno varias veces había dicho, tenemos los dólares para pagar, están en el Tesoro, acá está la cuenta del Tesoro. Pero hubo un momento, hasta recientemente, en la que empezó a usar dólares del Tesoro para intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Entonces, lo que escucho de economistas, digamos, incluso como lo que nos está planteando Joaquín Cotani, es que el gobierno en esta apuesta a todo o nada por no dejar que el dólar suba para que eso no impacte en inflación, está metido en una dinámica insostenible. Bueno, hay dos problemas. Está por un lado el tema de tener suficientes dólares para los vencimientos que se van produciendo, que son de deuda del Tesoro. Y por otro lado está la necesidad de que el Banco Central acumule reservas para que dejen de ser negativas y para que eso se convierta en el requisito necesario para que los acreedores o los que prestan dinero a la Argentina, al gobierno, empezando por el gobierno, estén dispuestos a hacerlo y, por supuesto, para que todas las inversiones ligadas al RIGI Sí. o a Vaca Muerta o a lo que sea entren, pero para eso hay que dar la señal de que los controles son historia del pasado y han sido completamente eliminados. En el mar, eso significa definir una política monetaria y cambiaria totalmente diferente de la que ha existido hasta ahora, y además significa, por ejemplo, entre Un otras dólar cosas, más caro. va a significar un dólar más caro que luego puede abaratarse en proporción en la medida en que entren capitales. O sea, hoy el poner restricciones, es decir, más que restricciones, porque las restricciones sobre la compra de dólares se eliminaron para las personas y a través del famoso rulo, de alguna manera eliminan, o sea, si Ahora las cortaron el restricciones rulo, fueran- tomaron algunas decisiones para cortar el rulo, para evitar que a través de los individuos se cuele la posibilidad de que las empresas adquieran los dólares para girar al exterior sus dividendos. Claramente, pero de nuevo estamos tratando de tapar el sol con una mano y son medidas paliativas que no son Pero usted dice sostenibles. tirar las bandas, que el dólar flote libremente y que el central empiece a comprar reservas, aunque eso signifique que presione sobre el tipo de cambio, porque si entra el central a comprar, va a subir el dólar también, porque va a entrar una demanda que hoy no está. Exacto, hoy hay un demandante grande de dólares que no existe. Cuando ese demandante entre, sin duda al principio el tipo de cambio se va a depreciar, sin duda hay un problema de atraso cambiario real que se refleja en la coexistencia de recesión económica o de parate económico con déficit en cuenta corriente. Ese es un caso de libre de texto, que el problema no es exceso de gasto interno, es un problema de precios relativos, pero evidentemente a dónde llegará el tipo de cambio es una cuestión de oferta y demanda, y la oferta de dólares, que hoy no está, aparecerá Más solo en la tarde. medida en que se dé una señal absolutamente inconfundible de que no va a haber más controles de cambio de ahí en adelante. Ahora, Cotani, yo lo escucho, usted fue parte de este gobierno, estuvo 6 meses, cuando se fue, en algún momento planteó algunas de las diferencias que había tenido respecto de la visión del plan económico con Caputo. ¿Usted cree que un gobierno dogmático como el de Milei tiene esta posibilidad de cambio que usted está planteando, que es un cambio radical? O sea, Milei tendría que pasar el mes de octubre y producir un cambio fundamental y soltar lo que ha sido su principal argumento de defensa de su gobierno hasta ahora, que no es tanto el superávit fiscal, pero sobre todo el tema de mantener el dólar quieto para que no suba la inflación de golpe. Sí, bueno, esa es la duda que hay. El exceso de dogmatismo nos ha llevado al problema donde estamos. O sea, no, yo quiero creer, y en parte creo que los acontecimientos van a ser forzados por la necesidad
porque no hay otra forma salvo que aparezca, no sé, un maná que caiga del cielo. Y ahí empezará alguna gente a soñar con el tesoro de los Estados Unidos o lo que sea, pero Eso. esas no son cosas que resuelvan, ni No, son más deuda tampoco creo que hay un... absolutamente... Claro, pues la idea es que los dólares vendrían de un apoyo de Donald Trump con un crédito directo del Tesoro es un poco... Ahora, usted dice que hay un exceso de dogmatismo en todo esto, lo cual supone que esta situación, el gobierno hasta ahora hablaba del riesgo Cuca, de la idea que todo esto tenía que ver con la incertidumbre política. Si yo lo escucho, me parece algo, en parte, si bien eso puede tener un efecto, muy autoinfligido. Sí, o sea, autoinfligido en el sentido de haber convertido en un plebiscito la elección de la provincia de Buenos Aires y eso, pero... Por las decisiones de materia económica, digo. Yo siempre dije que la narrativa del gobierno de que si había un resultado electoral favorable, todos los problemas desaparecían porque iba a bajar el riesgo país, iban a bajar las tasas de interés, el tipo de cambio, la presión iba a desaparecer, iban a entrar capitales a lo loco. Eso no era una cosa creíble. Hay un problema fundamental económico que digo, no es un problema gravísimo, es un problema que se puede corregir en el marco de los meses antes de que termine el fin de año, entre la elección y fin de año, simplemente sincerar cosas que no han sido sinceradas. Y con respecto al dogmatismo, bueno, me parece que es un dogmatismo a la inversa el que ha aplicado este gobierno, porque un gobierno libertario debería creer en la libertad cambiaria y en la falta de controles, y ha empujado este tema de los controles y de las intervenciones, del excesivo intervencionismo en el mercado monetario y cambiario durante mucho tiempo. Y creo que se enredó en una cuestión que muchos habíamos anticipado y habíamos advertido, pero bueno, eso es agua bajo el puente. Ahora, pero antes que diciembre viene 26 de octubre y hoy podría, digamos, si está el tipo de cambio rozando el techo de la banda. De acá a octubre. De acá a octubre el gobierno va a seguir manejando las herramientas que tiene para reprimir el tipo de cambio. Es decir, al no haber oferta de dólares, la única forma es tratar de reducir la demanda. Intervenciones como la del mercado de futuros son intervenciones peligrosas, ya hemos visto esto, generan pasivos contingentes hacia el futuro que luego hay que monetizar. A lo mejor se podría imaginar una solución de flexibilizar un poco la banda, pero yo creo que a esta altura las cosas están jugadas. Entonces es posible que con la capacidad que tiene el gobierno en tratar de manejar llegue a octubre. Los mercados, llegue a octubre. Es posible que... Yo espero que lo haga, quiero que a este gobierno le vaya bien y me preocuparía que después de octubre siga todo como está. Siga o todo como está, o que cambie de a poco, o que no haya una convicción de que ese es el camino, y sin eso no se van a poder calmar los mercados y va a haber 2 años de nuevo, de como ha pasado en el gobierno de Macri y en otros, que por no hacer las cosas bien, a pesar de las excelentes intenciones y del excelente comienzo, las cosas terminan mal. Joaquín Cotani, ex viceministro de Economía de Caputo, de este gobierno de Milei, está ahora mismo en Nueva York. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.
A ver, hay un temor bastante generalizado, que en este caso lo está expresando alguien que digamos, está lejos de ser un opositor, cuca, como le gustaría llamarlo, es un economista ortodoxo, fue el segundo de Caputo los primeros 6 meses, con lo cual uno trata en estos escenarios de ser prudente, fundamentalmente, pero hay una duda muy grande del mercado, hay una duda muy fuerte respecto de, qué va a pasar con Milei después, primero hasta las elecciones del 26 de octubre, si no queda muy lejos, ya está casi rozando el techo de la banda. Me pareció muy irresponsable Federico Furiase, el integrante del Banco Central. Del Banco Central, sí. Forma parte del equipo económico, está el Banco Central, le responde a Aldo Abraham. Aldo Abraham es un economista ortodoxo, es el director ejecutivo de Libertad y Progreso, digo, para que entendamos de qué está hablando, donde Abraham lo que le está hablando es de las tasas. Le dice, che... Las bajaron demasiado, ahora se ven a dólares, porque habían subido muchísimo, claro. Y entonces empezaba a pagar contra la actividad, entonces le dijeron en los últimos días, las señales que dieron era bajar la tasa. Le dicen, bueno, como hay una expectativa de que el dólar se va a seguir subiendo, si la tasa no es tanto más alta que la inflación esperada, se te va a ir eso a presionar sobre el dólar. Bueno, la cuestión es que Furiasi le contesta con una canchereada. Le dice, porque le dice, decí que tenés para respaldar. Le dice, ya dijimos, tenemos 20.000 millones de dólares, que es la plata del Fondo Monetario. Claro. Vengan y prueben. Es como comprar campeón. El comprar campeón estaba a 1.200 pesos el dólar en el comprar campeón. Le subió 100 pesos en una semana. Es un 7% de devaluación en una sola semana. Digo, todo eso adentro de la banda cambiaria. Que la banda cambiaria, en realidad, yo creo que deberíamos dejar de llamarle banda cambiaria para decir el techo del tipo de cambio. Bueno, y claro, el problema es que acá los presidentes que han perdido las elecciones de mitad de término, salvo Cristina Fernández de Kirchner en el 2009, que después además muere Néstor Kirchner y demás, y además en el medio saca la asignación universal por hijo y todo lo demás, salvo Cristina Kirchner, los demás no fueron reelectos. Entonces la pregunta es, ¿le va a pasar como la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri? Aparece la pregunta de la gobernabilidad también en el medio de todo esto, porque es muy largo el camino, primero hasta octubre y después de octubre hacia adelante, pero son muchos los economistas que le están diciendo mejor después de octubre, pero tarde o temprano esto no va más así. Son muchos los economistas ortodoxos. Sí, algunos te dicen, o sea, por ahí que escuchás más a Melco Hernández, decir no podés seguir vendiéndole dólares ilimitadamente a los individuos, porque además se te armó una ventana para que se lo lleven las empresas, que ahora buscaron cerrar. Después está Cotani que dice, no, lo que tenés que hacer es soltar la mano al dólar directamente y entregarle también, levantarle el cepo a las empresas. No todos te responden lo mismo, pero todos te dicen... Pero todos apuntan al mismo lugar. Estás con una demanda creciente de dólares, no tenés esos dólares, vas al semestre seco, digamos, de oferta de dólares, y el Fondo Monetario además te exige que acumules reservas, no que utilices la reserva para mantener el dólar. Y Carlos Rodríguez, por ejemplo, también súper ortodoxo, que le dice, te abrazaste tanto a la idea de bajar muy rápido la inflación, que te está teniendo un costo en el cual todas las demás variables no están funcionando. El tema de la actividad ni hablar, y el impacto electoral, bueno, ahora se suma también. Hay que ver que hasta ahora están muy empoderados Caputo. Me parece que en este clima, paradójicamente, los dos más empoderados del gobierno son Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Me parece que el ministro de Economía logró que el mercado entienda que todo este desastre del tipo de cambio, para ponerlo así de alguna manera, no comienza con las elecciones y el famoso riesgo Cuca, no, nada de todo eso. Comienza con el desarme de las LEFI. En ese momento empieza a subir el tipo de cambio. Ahora, lo que vos decís, ¿por qué Caputo está empoderado? Porque me parece que Caputo, o quien sea... había dicho que no había que hacer eso. Logró transmitirle al mercado que esa fue una decisión de Milei. Sí, pero eso muestra también un tipo que se está queriendo despegar del resultado de su propia obra, ¿no? Bueno, obviamente. Dijo recién Cotani, insisto, dice, se impone un cambio de rumbo dice, en octubre para llegar a las elecciones presidenciales en buena forma. Están pensando en que pasan la segunda mitad del mandato de Milei, más allá de la coyuntura. Hoy va a ser un día importante también. 8:54, vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. ¿Cómo está el tránsito, Diego?
María, lenta la marcha en la Panamericana desde la zona de De Benedetti, mano a la capital federal, y sobre la avenida General Paz hay congestión desde la avenida San Martín, mano Río de la Plata. Además, en la misma General Paz, a la altura de la autopista Perito Moreno y Liniers, sentido Riachuelo, un motociclista fue atropellado por un auto. El SAME aéreo trabaja en el lugar. Mientras tanto, hay choque en Villa Santa Rita, en Juan B. Justo y Caracas, otro motociclista atropellado por un camión. Subte, la línea B, desde hoy tiene cerrada la estación Uruguay por obras de mejora, al igual que la estación Carlos Pellegrini de la estación Carlos Gardel de la línea B, que permanece cerrada, María, y el tren, Mitre, Ramales, Suárez y Mitre se encuentran interrumpidos por obras de mejora. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. En La Cardeus cumplimos años y lo celebramos con la promo aniversario. Disfruta de descuentos en todos los modelos. Ahorra hasta un 60%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. 9 de la noche, hoy cadena nacional de Javier Milei presentando el presupuesto 2026. Parece medio larguísimo plazo en este momento en la Argentina estar pensando qué va a pasar en el año que viene. Piensen que es un presupuesto que tiene que tener variables respecto a cuánto va a valer el dólar. ¿Cuál es la estimación a diciembre del 2026 del tipo de cambio? Del tipo de cambio, la inflación para el año que viene. Claro. Veremos a ver qué dice Milei en esta coyuntura tan particular, además, y cómo reaccionan hoy los mercados al hecho de que el viernes pasado la cotización terminó muy cerquita del techo, que es 1.475, creo, ¿no? La cotización. Sí, y ojo, hay una aclaración respecto de la cotización. Estamos hablando del minorista, porque el mayorista lo pasó. Lo que pasa es que tomamos como banda cambiaria la del precio minorista y no la del precio mayorista. Que es el valor, digamos, a partir del cual el gobierno saldría a vender reserva al Banco Central para evitar que siga subiendo, digamos, es como decir, más de acá no sube. No, claro. Esa sería la lógica de la banda cambiaria. Hoy a la noche va a estar Axel Kicillof en Odisea con Carlos Pañi. Digo esto porque es un Kicillof que evidentemente está buscando conversar con audiencias a las cuales antes no le hablaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué hora es Pañi? Perdón. No, Pañi es a las 10 de la noche. 22 horas. ¿Cuánto dura la cadena? Sí. Claro, no, por eso preguntaba porque no. No, cuando termine la cadena, supongo, porque claro, pues está obligado a llevar la cadena nacional. El fin de semana le dio un reportaje a Clarín, justo cuando Ricardo Roa, uno de los editores generales del diario, había publicado una columna diciendo que el que enterró a Cristina Fernández de Kirchner fue Kicillof, con el resultado electoral en el cual ya se habla de peronismo y no más de kirchnerismo, y enfureció a la cámpora, que está bastante enojada también con el hecho de que la situación de Cristina Fernández de Kirchner no esté muy presente en la discusión de Kicillof. Fue Mariano Recaldes, el candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires, a sacarse una foto con Cristina Kirchner en San José 1111 el fin de semana. Tuvo antes Itaí Hatman, que también es candidato a diputado, Grabois, que es candidato a diputado. Grabois, que propuso un impuesto a los ricos como respuesta a partir de aquellos que tengan bienes declarados por arriba de con valuación fiscal, ¿no? 2,5 millones de dólares, un impuesto del 1%. En la ciudad están tratando de hacer un poco de docencia sobre cómo se va a votar, porque se vota por primera vez con boleta única, hay que hacer cruces. Sí, entonces, en realidad es como, son casilleros a lo largo, es una boleta donde vos es uno al lado del otro. Claro, pero tenés en la Ciudad de Buenos Aires, como votamos senadores, la provincia no vota senadores, tenés como dos estantes, por decirlo de alguna manera. Arriba de todo... Todos los senadores uno al lado del otro. Arriba de todo el color del partido, primero abajo los senadores, segundo abajo. Claro, es como, es una fila hacia vertical. Se cruza vertical y horizontal, porque en el estante superior tenés los candidatos a senadores, en el de abajo a diputados, y verticalmente el mismo color que unifica el partido, los candidatos de ese partido. Y algunas cosas que parecen complicadas, parecen media sonsa, pero por ejemplo, Fuerza Patria ya lo cambiaron de lugar, porque quedaba pegado con otra fuerza que tiene colores muy parecidos, entonces lo cambiaron de lugar. Y si vos no tildás los dos casilleros, el que no tildás es un botón blanco.
Claro, eso Patricia Burri está bastante preocupada. Se la veía el fin de semana en redes sociales diciendo, tenés que hacer 2 cruces. Eso en la ciudad. En provincia vas a tener una sola cruz. Una sola cruz. Nosotros porque votamos senadores también en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, arranca una semana fuerte también para el fútbol. Para la Copa Libertadores de América y para la Copa Sudamericana, mañana tenemos el primer gran cruce de cuartos de final en la cancha de Vélez. Vélez Racing sin público visitante en en este duelo de argentinos. Y hoy veremos si Independiente avanza sobre su entrenador. ¿Quién va a ser el entrenador de Independiente? ¿Puede ser Gustavo Quinteros, el que fue campeón con Vélez? ¿Puede ser Luis Ubeldía? Veremos quién se hace cargo del rojo. Mundial de Atletismo de Tokio. Estoy siguiéndolo. Chan Chan. 5.85 ya saltó Armand Duplantis. Hasta ahora ¿Cuál hay es su otros récord? 6.29. Que se esfuerce un poco. Bueno, pero viene, va despacito. Es que él va de a uno. ¿Viste que dice que por cada vez que rompe el récord... De a poquito. ¿Vos decís que va? Ahora va a ir a 5.91, 5.92. Vamos a ver quiénes pueden saltar eso. Estamos siguiendo atentamente el desempeño de Duplantis en el Mundial de Atletismo de Tokio. Porque solamente digo esto. Él puede ganar con 5... Ahora va, 5.91. Nadie salta a 5.91, ya ganó. No, pero después va a ir al 6.30. Por su récord. Obvio. Ahí va. Acá todos pendientes, preocupados. Claro, todos, sí. Bueno, muy bien, un día húmedo, pero se acabó la lluvia, hubo lluvias fuertes en la madrugada, ya pasó, queda un día al que incluso le puede llegar a salir el sol. 21 la máxima para hoy, vamos camino ya a la primavera. Este domingo, el Día del Estudiante, cae domingo. Hay que hacer picnic igual, ¿eh? Hay que hacer picnic igual. Sí. Bueno, muy bien, nosotros nos vamos sin transición, los perros están en las cataratas del Iguazú, una transmisión especial de Perros de la Calle. Gracias a ustedes, nos reencontramos nosotros con ustedes mañana a las 6 de la mañana.